Ya, chiquillos, muy, pero muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Comenzamos la clase de hoy con un tema muy importante. Primero, antes de que vamos al tema, saludarlo, esperando que se encuentren bien. En nombre del equipo de Práctica Test, los saludo a cada uno de ustedes. Por ahí ya en pantalla podemos ver que nos saluda Brian, René Romero, así que les enviamos un abrazo desde acá, desde la plataforma, en vivo y en directo para la clase del día de hoy. Hoy día estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional para todos aquellos postulantes a las licencias clase A1, A2, A3, A4 y A5, como también de mucho entendimiento para todos los postulantes a la licencia clase B. No por eso no les va a servir, sino que todo lo que podemos ver hoy día va a tratar de la ley 18.290 relacionada con la legislación de tránsito, en la cual, de acuerdo a los ítems del contenido del día de hoy, vamos a ver los siniestros de tránsito, los factores que intervienen en aquellos. Hay otros factores también muy importantes y de acuerdo a la velocidad, al consumo de alcohol y drogas y el tiempo de reacción en el cual estamos propensos a cualquier siniestro de tránsito si no conservamos la distancia adecuada. Vamos a echar una miradita a lo que es distancia de frenado, distancia de detención, distancia y tiempo de reacción. René por ahí nos dice, yo soy postulante de la licencia clase C. Sin duda que las clases que impartimos desde Práctica Test van direccionadas a diferentes tipos de licencia de conductor. Pero en este caso, René, estamos pasando la legislación de tránsito que es para todo tipo de vehículo. Si bien es cierto, el día martes y miércoles vemos un tema muy relacionado al libro del nuevo conductor postulante a la licencia de clase A. Pero no por eso no le va a servir esto para su prueba y para su vida cotidiana. Todo lo que se refiere a la licencia clase C, también lo estamos viendo con el profe Ricardo, los días, me parece, martes y miércoles, por ahí creo que a la 1 de la tarde está nuestro colega Ricardo entregando los conocimientos indicados directamente a las motocicletas. Así que existen varios tipos de licencia de conducir. Aprovechamos de repasar esto como nos dice René acá. Saludamos a Manuel Zúñiga, a Iván, a Denise, a Brian, a Andrea Arévalo también que se conecta con nosotros en esta tarde, y comentarles de que existen varias licencias de conducir. La básica viene siendo la clase B y la clase C. Esas son las básicas. El trampolín para pasar a las licencias profesionales debe ser exclusivamente la clase B. Yo tuve, en lo personal, en mi tiempos aquellos, René, también va para ti este consejo, tuve, eh, no sé si la mala idea de sacar la licencia clase C en su tiempo y después necesitaba conducir un vehículo y no me servía la clase B, o sea, la clase C para la clase B. Entonces tuve que volver a dar todos los exámenes. Entonces, recomendación a los que postulan a la licencia clase B y clase C, que saquen al tiro ambas, porque la única que después va a servir de trampolín y de proceso para las licencias profesionales va a ser la clase B. Y las clases tienen un contenido especial, son muy parecidas a las preguntas, las respuestas, van algunas direccionadas, por supuesto, a cada tipo de vehículo, pero en lo que refiere en lo general, hoy día el libro El Nuevo Conductor va relacionado con el individuo que conduce y el que se encuentra como peatón en la vía pública. Así que hay una recomendación, cada uno, por supuesto, la toma de acuerdo a lo que le sirva en el momento. Cuando vaya a sacar la clase C, saque al tiro la clase B, le va a subir un poco, por supuesto, cuando saque la licencia, pero va a ser de mucha conveniencia para usted y no va a tener que ir 2 veces. Ya. Ya saludamos a los participantes que están el día de hoy. Vamos ahora con los contenidos. Decíamos que vamos a revisar los siniestros de tránsito que están expuestos cada conductor, diferentes tipos de licencia. Decíamos que hay licencias clases profesionales, que son todas las que tengan la letra A1, A2, A3, A4 y A5. Están las licencias no profesionales, que son la B y la C. Y están las licencias especiales, que son la D, E y F. Esas son las licencias que existen en nuestro diario civil de nuestra nacionalidad.
La letra A va a pertenecer a las profesionales, A1, A2 y A3 van a pertenecer a los vehículos de transporte de pasajeros. A4 y A5 van a pertenecer a los vehículos de transporte de carga, de acuerdo a los profesionales. Con la A1, A2 y A3, que son para pasajeros, tengo diferente clasificación de acuerdo a los asientos. Con la A1 solamente puedo conducir taxi básico, con la A2 indistintivamente taxi, colectivo, ambulancia y todos los vehículos que no superen los asientos que sean solamente 17 asientos, excluyendo el conductor. Y con la A3, transporte escolar, se adhiere el transporte escolar y sin límite de capacidad de asiento. Esas tres para conocimiento, para que lo tengan bien claro los que postulan a la licencia profesional y los que también están sacando desde ya su licencia. Para la clase B, todos los conductores que postulan a la B tienen también un límite de capacidad de asiento y tienen un límite también para la carga. A ver si están conectados algunos, a ver si nos pueden ayudar y se recuerdan esta pregunta si a ustedes les saliera, ¿cuántos son los asientos que están permitidos para conducir con la clase B? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, tengo en pantalla a Andrea, a Brian, Denise, a Iván, a Manuel Zúñiga. A ver, Brian nos dice 9. Brian. ¿Ya? Y Brian está postulando, a ver, nos recuerda acá, es René el que postula la C. ¿Y Brian a cuál postula? A ver, 9 personas. Mira, estaba muy bien con lo que había dicho Brian. 9 asientos. La respuesta no es 9 personas. Porque imagínate que vayas conduciendo un bus con 9 personas. Entonces ahí tendrías que tener la licencia clase A3. ¿Te das cuenta? Que la ley va direccionada a los asientos, no va direccionada a las personas. ¿Ya? Es algo que más o menos es bueno dejarlo bien claro cuando vienen las preguntas referentes a la diferencia de las capacidades, son capacidades de asientos. Pero muy bien, Brian, en la respuesta. Para los postulantes de la licencia clase B, tienen un límite que son 9 asientos excluyendo el conductor, o sea, con el conductor vienen siendo 10. Y para la carga, para el peso que pueden transportar, ya sea con un remolque, semirremolque, o a lo mejor una camioneta de estas que parecen camiones 3/4, no pueden superar los 3.500 kilos de peso bruto vehicular. Esas son esos son los límites para los postulantes de la licencia clase B. Ya, chiquillos, partimos compartiéndole la pantalla para que vamos comenzando la clase de hoy. Acá ya tenemos. A ver, debería aparecerle. Ahí ya. Acá los tengo en mi retorno. Estamos bien con el audio y estamos bien con el chat. Estamos bien con los participantes. Y vamos con el contenido. Todas las preguntas, chiquillos, tengo un chat acá que está directo a mi computador, al retorno también, y lo podemos ir revisando. Así que todas las preguntas que tengan, estoy pero dispuesto a cada una de ellas para que salgan de todas las dudas que tengan. Los accidentes de tránsito, lo que está viendo, que hoy día se llaman siniestros, no se llaman accidente, téngalo bien claro eso, siempre le van a preguntar esas cosas hoy día. Hoy día se llaman siniestro. ¿Por qué? Porque los accidentes, uno se da cuenta que ya no son accidentes porque tiene las estadísticas. Tiene estadística de cuándo hay más colisión, cuándo hay más choque, a qué horario, en qué zona, en qué área geográfica, cuántos fallecidos en porcentaje en la zona urbana, en la zona rural. Se dice, de acuerdo a las estadísticas, que hay más siniestros de tránsitos en la zona urbana que en la zona rural o interurbana, y que las zonas urbanas tienen mayor accidente de tránsito, pero menos mortandad, menos fallecido, pero no así la zona rural, teniendo menos accidente de tránsito, pero más fallecido. ¿Por qué? Por la velocidad. Hay diferentes tipos de límite de velocidad, que también lo vamos a ver. En la zona urbana, el límite general es 50 kilómetros por hora. En la zona rural son 100 y 120 para los conductores, la mayoría clase B, que
conducen vehículos menores de 3.860 kilos. Esos son los vehículos livianos. Los que conduzcan más vehículos con mayor peso ya tienen que tener una licencia profesional y por eso no los tocamos mucho cuando vamos a hablar con los postulantes a la clase B, ¿ya? Pero aquí tenemos que tocarlo. Todos los conductores que quieran conducir un vehículo pesado, mayor de 3.860 kilos, tienen que tener una licencia profesional, de acuerdo a la licencia clase A4 y A5, ¿ya? Y los siniestros de tránsito van siendo estadísticamente ya conocidos por los lugares y por los porcentajes que estábamos hablando recientemente. Por lo tanto, ya no son accidentes, porque hay una pregunta que aparece a los postulantes a la licencia clase B, que les dice que si hay más lluvia, si hay lluvia, que no está el tránsito normal, sino que las condiciones climáticas son adversas, hay más accidentes que lo normal. Entonces, como sabemos esa estadística, entonces tenemos que conducir con mayor precaución. Y por eso ya no es un accidente, porque sabemos que hay más siniestro en ese momento. Entonces ya no es accidente, sino que no me pilla de sorpresa porque ya lo conozco, ya es un siniestro. Así que vamos a comentar de acuerdo al libro del nuevo conductor profesional. Dice, mundialmente, de acuerdo a la OMS, dice que los siniestros es un problema global de salud pública. Provocan una muerte más o menos de 3.000 personas al día y debemos todos colaborar para que esto mejore indispensablemente. No es que tenga que colaborar solamente los fiscalizadores o reglamentaciones o leyes o comunidad vial, sino que todas las personas, ya sea peatones, ya sea los que mantienen, las municipalidades, las que mantienen las señales de tránsito, el Ministerio de Obras Públicas también con el tema del pavimento y, por supuesto, los conductores. En Chile ocurren en promedio 60.000 accidentes al año, eso nos dice el libro del nuevo conductor profesional, 1.600 fallecidos y 54.000 lesionados de diversa gravedad. Entonces, aquí vamos a hablar de los vehículos, es más que nada de los conductores que tienen la licencia profesional para conducir estos vehículos. Eso es lo que me quiere decir el libro del nuevo conductor, que dice que el 40% de estos siniestros siempre, la mayoría, estaba involucrado un vehículo que tenga el conductor licencia profesional. ¿Y por qué? Porque ellos, no es que uno lo quiera defender a los profesionales, de ninguna manera, porque nos damos cuenta a veces que la locomoción colectiva es muy imprudente, nos damos cuenta que algunos colectiveros, algunos taxis, como es un tema de trabajo, a lo mejor están un poco más estresados que los particulares, pero no quiero defenderlos, sino que aquí todos somos conductores. Pero dice la estadística que el 40% de los accidentes siempre está involucrado un conductor profesional. ¿Y por qué? Decía que no quería defenderlo. Pero ¿por qué está involucrado casi la mitad de los accidentes de tránsito un conductor profesional? Porque ellos como trabajo, recuerden que cada vez que los conductores postulan una licencia profesional es por mejores remuneraciones y también por un tema laboral. Todos los postulantes a la licencia clase A1, A2 y A3, transporte de pasajeros, A4 y A5, transporte de carga, es por un tema laboral. Entonces, ellos tienen que andar, por supuesto, conducir en la vía pública, no más de 5 horas y no más de 4 horas, dependiendo la zona, pero están 8 horas a veces o 10 horas, según los contratos que tengan, en la vía pública, por tanto, están más expuestos a un siniestro de tránsito. No como nosotros, yo no trabajo en la vía pública, pero cuando voy a mi trabajo, solamente salgo en la mañana en el vehículo y vuelvo en la tarde. O sea, yo creo que a lo mejor debo conducir 2 horas diarias, 2 horas y media, 3 horas, poco más. Pero ellos están casi 10, 11, algunos 12 horas en la calle, no solamente conduciendo, porque tenemos que cumplir la legalidad, pero el 40% de los siniestros de tránsito está involucrado
un conductor profesional. Eso es lo que tiene que grabarse para cuando le hagan esta pregunta. Entonces, ¿cómo el conductor puede evitar estos siniestros? ¿Cómo los podría evitar? Nosotros sabemos que hay conductores que conducen muy bien, pero en el contorno tenemos gente que no respeta. Y lamentablemente, a veces usted puede conducir muy bien, pero le pueden colisionar o le pueden chocar. Pero uno de los consejos acá, para evitar los siniestros de tránsito, primero tengo que estar atento a las condiciones del tránsito, como dice el artículo 108, que siempre debo mantener mis manos en el volante, mi visión periférica relacionada a los 140 grados, como también la revisión de la visión directa y evitar también las distracciones en todo lo que vaya a tener en la conducción. La velocidad. ¿Cómo se puede evitar también un siniestro? Controlando la velocidad. No estoy diciendo que conduzca más lento ni que conduzca más rápido. Hay una clasificación de velocidad muy importante que se llama razonable y prudente. Esa velocidad, esa clasificación no habla de numeración, no habla de que tengo que conducir a cierto número, a cierto límite de velocidad, sino que me está hablando de una clasificación en todo aspecto. Siempre debo conducir a una velocidad razonable y prudente. ¿Cuál es la definición que aparece en la legislación de tránsito de la velocidad razonable y prudente? Dice que es aquella que el conductor tiene control del vehículo en todo tiempo. ¿Con qué objetivo? De no ocasionar un siniestro de tránsito. Ese es el objetivo de la velocidad razonable y prudente. O sea, voy disminuyendo, voy acelerando, disminuyo, o sea, no necesariamente tengo que ir lento, porque también la lentitud en algunas partes de la vía puede provocar un siniestro de tránsito. Como dice la ley, ¿cuál es la velocidad más baja que puede conducir el conductor? Es la que no entorpezca el flujo vehicular. Entonces ahí ya me está dando un indicio de que no necesariamente tengo que ir a una velocidad baja, sino que tengo que ir a una velocidad controlada por el conductor para no ocasionar un accidente. Vamos a la fatiga. Es importante que cada conductor en su propio sentir se alimente de buena forma. Alimentarse de buena forma, ya sea antes de conducir, durante y, y después de la conducción, o sea, tener una alimentación buena. ¿Qué sucede cuando no se alimenta bien el conductor? Ocurre lo que tenemos destacado en la pantalla, que va a la fatiga, y la fatiga, ¿qué es lo que produce? Somnolencia, produce sueño, produce malestar y nos lleva a una mala conducción. Vamos al otro punto, el alcohol. Lamentablemente, el alcohol es uno de los factores y porcentajes mayores para que uno se pueda descontrolar y tenga un siniestro de tránsito. Esa palabra ya no es accidente, porque el que conduce no puede beber alcohol y el que bebe alcohol no puede conducir. O sea, son dos cosas que no van de la mano. Los medicamentos, si bien es cierto, se puede conducir con medicamento, pero hay medicamentos que producen sueño, que producen cansancio y que quitan el estrés. La mayoría de los medicamentos que quitan el estrés o todas las enfermedades que van de acuerdo a la mente, al trastorno mental, ocurre que hay algunos medicamentos que bajan la parte de atención. O sea, está distraído totalmente, no se concentra. No hay concentración en la conducción y eso puede producir un accidente o siniestro de tránsito. Y para ello, la recomendación es preguntarle al doctor, al médico tratante, si con estos medicamentos es recomendable conducir. El tema de las drogas viene siendo algo muy similar al alcohol. O sea, no se puede consumir drogas y conducir, o viceversa, no van de la mano. El estado general de la salud también es importante para poder evitar los siniestros de tránsito, que el conductor vaya haciéndose un autoanálisis
a medida que va conduciendo. Si se siente mal, por supuesto que es mejor no conducir. Importante, esto está destacado en el libro El nuevo conductor, dice que para reducir los accidentes y sus consecuencias, tiene que ser necesario la actitud responsable frente al tránsito. Tengo que tener conocimientos adecuados de la seguridad vial y conducir en todo momento con máxima seguridad. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo que tener una distancia suficiente, la distancia de seguridad, conducir a 3 segundos el vehículo que me antecede. Cuando estoy detenido con mi vehículo, tengo que procurar ver los neumáticos traseros del vehículo que está delante, y así tengo conocimientos adecuados de seguridad para la conducción. No hay que olvidar el enorme impacto que producen los siniestros. ¿Qué impactos ocurren? Ocurren estos impactos y afectan tanto como a nuestro país, afectan también la vida de las personas. Daños materiales, costos de salud, costos administrativos, costos humanos, años de vida en pérdida, sufrimiento de las víctimas y de los familiares y amigos. Eso es muy importante también tenerlo claro. Ahí ya pasamos el punto número 1 relacionado con el objetivo de los siniestros de tránsito. Ahora vamos a ver el tema número 2 que va relacionado también con el tema 1, que son los factores que van a intervenir en los siniestros. Si bien es cierto, hay 3 elementos importantes, como lo dice acá, que es el conductor, que es el vehículo y que es el factor de la vía. Son 3 elementos importantes que van a intervenir en la conducción. Pero el factor humano, dice acá, es el que tiene más incidencia en los siniestros. El conductor debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por las diversas y cambiantes situaciones de la vía, dando la respuesta adecuada. O sea, es un trabajo, pero permanente. El conductor trabaja permanentemente con sus sentidos. Trabaja con el oído, trabaja con el tacto, con la vibración del vehículo, trabaja con el oído, le decía, por escuchar las sirenas, las velocidades. Es más, trabaja en el oído hasta con el oír el motor para poder cambiar las velocidades en el momento adecuado con la caja de cambio. Trabajan la mayoría de los factores del ser humano, ya que vienen siendo los sentidos del ser humano, pero el factor más importante que trabaja más del 85% vendría siendo la vista. El nivel de exigencia para el conductor es impuesto por las características de la vía, ya sea cuando hay curvas, tengo que tener más exigencia, por lo tanto disminuir, acelerar, ir trabajando con la vía pública, las condiciones meteorológicas, cuando llueve, cuando hay nieve, es diferente la conducción, cuando estoy en una circulación de tránsito con alto tráfico, con tipos de vehículo y las normas y las señales. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Yo la verdad que escuchaba ahora en las vacaciones gente que iba muy lejos de vacaciones y que me decía a mí me encanta conducir, es como que me relaja, me decían algunos. Claro, yo le decía, es muy rico conducir cuando tenemos unos paisajes, pero tremendos, maravillosos, en el sur de Chile y otros lugares también, norte también, pero lamentablemente la conducción agota, la conducción procede a un cansancio corporal. ¿Por qué? Porque es un trabajo del cuerpo, trabajo de la vista, trabajo de las extremidades. Tengo que ir sincronizando los pedales, tengo que ir sincronizando la vista, los espejos, tengo que ir viendo los espejos laterales, el espejo retrovisor, los cambios de luces, etcétera, cuántas cosas. Y más encima tengo que ir preocupado de la normativa vigente y de las señales de tránsito. Entonces viene siendo un trabajo. La verdad, que a mí más que relajarme la conducción, a mí me produce cansancio. El conductor necesita capacidad de respuesta. El nivel de capacidad dependerá de la formación en el aprendizaje y la experiencia.
¿Qué quiere decir acá? Que el conductor va a necesitar rápidamente, tiene que rápidamente responder a las actividades que ocurren fuera del vehículo, como por ejemplo los semáforos, las señales de tránsito, el pare, el ceda al paso, el peatón, el paso peatonal. Debo responder rápidamente. Esa capacidad tiene que tener el conductor, porque estos son factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Vamos a ver ahora el gráfico de acuerdo a los siniestros por día de la semana. Miren, por día de la semana, acá tenemos que lo más grave se produce desde el jueves hasta el sábado, y ahí ya la curva va en descendente. Ahí ya va en descendente la curva, sábado a domingo. Pero los siniestros de tránsito por día de la semana, tengo que preocuparme desde el jueves, que aumenta hasta el viernes y sábado, que son los mayores, entre viernes y sábado, y baja la curva el día domingo. Eso es lo que tengo que preocuparme. Los fallecidos por día de la semana, mire, los fallecidos también en la semana ocurren los mayores el fin de semana, mire, fíjense, llevando a la curva mayoritaria el día domingo, sábado a domingo, pero ya desde el viernes, mire, fin de semana. Entonces, podemos grabarnos en nuestra mente para todos los conductores, si nos sale esta pregunta, que los fallecidos, los mayores son el fin de semana y los siniestros también el fin de semana. Ahora, por horario, ¿en qué horario del día es donde hay más siniestros de tránsito? Siempre preocuparse el horario de ida al trabajo, el horario de almuerzo y el horario de vuelta al domicilio. Esos son los horarios donde hay más siniestros de tránsito por el tránsito, tráfico, como quiera llamarlo usted, por la alta congestión y también por las altas velocidades. 8 de la mañana, 2 de la tarde y aumenta de vuelta a casa desde las 6 de la tarde a aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces ya tenemos antecedentes de acuerdo a los siniestros de tránsito. Los fallecidos durante el día vienen siendo muy similares. 8 de la mañana, poco en el horario de colación, pero sí en el horario de vuelta a casa. Causas. Del estudio de las causas de los siniestros se puede destacar ¿qué se va a destacar? Dividiendo por porcentaje, imprudencias del conductor, desconcentración del conductor y desobediencia del conductor. Aquí lo tenemos, miren. Por imprudencia, 45%. Por desconcentración, 20%. Por desobediencia, casi el 10%. Si nos damos cuenta, tenemos acá 45 más 10, tenemos 55, 75, casi el 80% de que el problema no ha sido ni la vía, ni ha sido ni el vehículo, sino que ha sido el conductor. El vehículo, vamos con el vehículo, dice, el estado del vehículo, de acuerdo a las causas, aunque los siniestros de tránsito debido a fallas del vehículo no son muchos, es importante que su estado siempre sea el mejor posible. El factor humano en la mantención es el responsable que influye en el estado del vehículo, ya sea el propietario o el conductor. Ambos son responsables de la mantención del vehículo. Las fallas mecánicas, dice un punto importante acá, que están cerca del 2%, es muy poco, de acuerdo a lo que se produzca el siniestro de tránsito por fallas mecánicas, y de esta la gran mayoría es problema de la parte delantera del vehículo, ya sea tren delantero, frenos, neumáticos, amortiguadores, etc. Recuerden que los amortiguadores pueden dificultar o variar un 50%, o sea, casi la mitad, de llevar a un desplazamiento al vehículo más de lo normal cuando están en mal estado. Entonces siempre es bueno preocuparse de los amortiguadores.
Tabla de tipo de vehículo y relación con el número total de los siniestros de tránsito y fallecidos. Mire, aquí en esta tabla vamos a minimizar un poco para que la podamos ver toda. Después volvimos a los 150. Ay, no alcanzamos nunca a verla toda. Probable que con una, pero ya se ve muy pequeña. ¿Ven? Ahí sí. Miren, podemos ver que en los siniestros de tránsito, los que han tenido mayor accidentes dentro de un año vienen siendo el camión simple, con 3.927, el bus público urbano. Ya después disminuye con un bus interurbano y el taxi básico también, y el colectivo urbano, 7.711. O sea, el que lleva la delantera con esto viene siendo el de colectivo urbano. O sea, el colectivo normal que ven ustedes, que es completamente negro, con 16 fallecidos. Fíjense el transporte interurbano con 27 fallecidos. ¿Por qué? Por el tema de la velocidad. ¿Mm? Y 52 fallecidos el camión simple, porque también es el tema de la velocidad, un transporte de carga. ¿Ya? Ahora volvemos a lo normal para que sigamos viéndolo. Esta fuente es recopilada por Carabineros de Chile en la Comisión Nacional de la Secretaría de Transporte desde el año 2008 al 2012. O sea, está calculada con promedio de 4 años. La vía. Vamos a revisar de acuerdo a la vía. Aquí cuando habla de la vía, la definición de vía en el artículo 2 dice que es todo lugar destinado al tránsito, al movimiento, ya sea de vehículos o de personas relacionadas con peatones. Dice que en la vía ocurren accidentes o siniestros de tránsito, pero separa la vía rural con la vía urbana. Eso es lo que está hablando acá de áreas geográficas. Entonces, ¿dónde hay más siniestro y dónde hay menos siniestro? Vamos a leer lo que nos dice el libro El Nuevo Conductor. Dice, el número de siniestros es mucho mayor en la zona urbana, aunque el número de fallecidos es mayor en la zona rural. La razón de esta es por la diferencia que tiene la velocidad como límite. Cuanto mayor es la velocidad, las lesiones son mayores. Acá tenemos un gráfico. Acá tenemos un gráfico que lo puede divisar en pantalla, donde la proporción de siniestros en la zona rural va a ser del 15% y en la zona urbana del 85%. Fíjense. Pero de acuerdo al gráfico que tenemos como proporción de fallecidos, que estoy marcando con el mouse en estos momentos, dice que la proporción de fallecidos en la zona urbana alcanza el 44% y en la zona rural supera los 56%. Entonces, respuesta para alguna prueba que le puedan realizar, alguna pregunta, en la zona rural son mayores los fallecidos y en la zona urbana son mayores los accidentes o siniestros de tránsito. Seguimos. Otros factores. Uno muy importante, que es la velocidad. Este factor es pero muy importante. Recuerden que el día de hoy vamos a estar viendo la legislación de tránsito. Si usted toma el libro del Nuevo Conductor, abre el libro del Nuevo Conductor Profesional, se va a dar cuenta que estamos comenzando a revisar el libro. Por lo tanto, entre hoy y mañana vamos a avanzar bastante en el conocimiento de la legislación del tránsito, que sirve bastante a los conductores profesionales y todas las demás licencias que están postulando el día de hoy. El vehículo en movimiento acumula una energía cinética que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. Ojo con esto,
Esto es pregunta de prueba. Si la velocidad se multiplica por 2, o sea, si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadruplica. Eso acuérdese. Anótelo si quiere por ahí. Si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadruplica, por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener el vehículo. ¿Se da cuenta? Esto es como raro a veces cuando sacamos los parámetros, hacemos los ejercicios. Mañana vamos a estar haciendo estos ejercicios. Cuando se duplica la velocidad y se cuadruplica el frenado. Eso es lo que está hablando acá. Recuerden que la energía cinética actúa en el frenado, no actúa en la reacción. ¿Ya? Tenemos como consecuencia el frenado de la reacción. Son dos visiones diferentes, son dos procesos diferentes. Primero, cuando usted percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Desde que persiguió el peligro hasta que presionó el freno se llamó tiempo de reacción o el desplazamiento de distancia de reacción. O sea, ¿reaccionó quién? El conductor. Desde que presiona el freno, entonces actúa el vehículo y actúan partes del clima o también actúan partes de la vía, la calzada, adherencia a los neumáticos, etcétera, y eso se va a llamar desplazamiento en distancia de frenado. Y en el desplazamiento de la distancia de frenado actúa la energía cinética porque ahí actúan las leyes físicas. No podemos decirle pause como un videojuego a cuando se desplaza un vehículo y lo queremos detener instantáneamente, ¿no? Tiene que seguir moviéndose de acuerdo a la energía cinética, al desplazamiento de las leyes físicas. Por eso, los expertos en este caso, los expertos dicen que si la velocidad se multiplica por 2, se duplica, si la velocidad se duplica, la energía cinética lo hace por 4. Entonces, lo vamos a traducir acá. Si la velocidad se duplica en la reacción, el frenado se cuadruplica. ¿Ya? Por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener su vehículo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. La velocidad tiene una gran incidencia en los siniestros en carretera. Ojo con esto. Cuando a usted le pregunten dónde son los mayores siniestros de tránsito, en la zona urbana usted tiene que decir en los cruces e intersecciones. En esos lugares son, en porcentaje mayoritario, los siniestros de tránsito. Cruces e intersecciones. Y cuando le pregunten en la zona urbana, rural, perdón, o interurbana, entonces usted tiene que decir en las carreteras o en las autopistas. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que a mayor velocidad, mayor es el riesgo. Y de aquí, en donde tengo que grabarme esto. Esto es un consejo muy importante para los conductores que recién van a empezar a salir a la vía pública a maniobrar su vehículo. Cada vez que aumente la velocidad, va a suceder esto. Va a ser mayor la distancia para reaccionar. Va a recorrer más espacio el vehículo mientras reacciona. Grábese esto. A mayor velocidad, mayor será la distancia que va a necesitar para detener su vehículo. A mayor velocidad, mayor va a ser la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante. Porque este tema no es por metraje. A veces converso con algunos conductores, me ha tocado en algunas clases. Tengo que decir que gracias a Dios llevo bastante tiempo trabajando con los conductores, aproximadamente unos 17 años, y me han salido algunas preguntas referente a la distancia que tienen que tener con el vehículo que le antecede. Muchos tienen respuestas de llevar 20 metros, 30 metros, y algunos hasta 50 metros. Me dice otro, no, yo trato de andar a 50 metros el vehículo que me antecede, pero esa no es la respuesta correcta, le he dicho. Porque nosotros, cuando vamos en movimiento, vamos en diferente tipo de velocidad,
Y a diferente tipo de velocidad es donde me cambia el metraje. Me va a ir cambiando. No es lo mismo ir a 50 kilómetros por hora que ir a 120. Por lo tanto, el metraje va a ser diferente el que tengo que llevar entre un vehículo y otro. Necesito un espacio suficiente para que mi vehículo se pueda detener. Pero, ¿cuál es la respuesta que llegamos en conclusión? Es que lo mejor es ir a 5 segundos. Cuando me preguntan a mí legalmente o por conocimiento del libro Nuevo Conductor, la respuesta es 3 segundos. Esa es la respuesta. Pero si me pregunta a mí, a 5 segundos es un modo muy, muy válido de seguridad para conducir del vehículo que me antecede. ¿Cómo se practica esto? Usted busca un punto de referencia, como un poste, puede ser un árbol, el mismo pórtico del TAG, y cuando pasa el vehículo que le antecede, el punto de referencia, usted se pone a contar los segundos. Entonces no debería pasar cuando llegue a los 3 segundos. En este caso sí son 3 segundos lo que imparte la legalidad, que recomienda la legalidad. Entonces usted cuenta los 3 segundos con 1001, 1002, 1003, porque ahí hay 3 segundos, y no debería pasar el mismo punto de referencia que usted divisó. Si lo pasa antes de los 3 segundos es porque no alcanza a reaccionar en caso que el vehículo que le antecede choque con algo que está paralizado. No alcanza a reaccionar. Esas medidas son físicas y los expertos ya las han estudiado y están escritas, están como recomendación. También lo vamos a hacer mañana. Vamos a hacer algunos ejercicios con una planilla Excel. Le voy a ir mostrando por qué el conductor debe ir a una velocidad razonable y prudente y a más de 3 segundos del vehículo que le antecede. Entonces, a mayor velocidad, mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante. Eso se llama distancia de seguridad. A mayor velocidad, mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. ¿Ya? Hay por ahí un dibujito y un video en donde habla del efecto túnel. No sé si lo conocen. El efecto túnel se relaciona con la visión del conductor. Mientras aumenta la velocidad, se va achicando la panorámica. Ya no tengo una panorámica tan grande como cuando iba a menor velocidad. Voy aumentando la velocidad y la panorámica como un televisor se va achicando, se va achicando, se va achicando, y al final no alcanzo a ver, en un video que podemos ver, un animal que se me cruza, no alcanzo a tomar las mejores decisiones. Entonces mayor ha de ser la anticipación para ver las situaciones del tránsito. Eso se llama efecto túnel, cuando aumento mi velocidad y se disminuye la visión panorámica. Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de un siniestro. Claro, si aumento la velocidad, y usted lo podía ver en el gráfico que veíamos anteriormente, donde hay autorización de mayor velocidad en la zona rural es donde hay más fallecidos. Entonces las lesiones son mayores, porque el impacto fue mayor. Ya, chiquillos, vamos con lo que estábamos conversando hace poquito. Hoy día lo vamos a repasar, mañana lo vamos a ejecutar. Mañana vamos a ejecutar el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de detención. O sea, hoy día vamos a hacer como la teoría, mañana podemos hacer la práctica en la parte digital y usted después realiza la práctica en su vehículo. Tenemos 3 componentes importantes o procesos que podamos ver, que podamos decir. 1, el tiempo de reacción. 2, la distancia de frenado. Y 3, distancia de detención. Yo siempre los tengo por separado porque para que el conductor pueda comprender la diferencia que hay entre un concepto y otro. El tiempo de reacción habla de tiempo, o sea, habla de minutos, habla de horas, habla de segundos, ¿cierto? El tiempo de reacción es lo que se va a demorar el conductor desde que percibió el peligro
En ese proceso desaceleró también, sacó el pie del acelerador y con su extremidad fue y presionó el freno. Entonces ya tuvo un tiempo que perdió. No es instantáneo el frenado, sino que hay un tiempo anterior del frenado que se llama tiempo de reacción. Y a la vez, en el tiempo de reacción, también se desplaza el vehículo. Entonces también podría llamarse distancia de reacción, porque también se desplazó el vehículo. El tiempo de reacción tiene que ver con la demora en reaccionar para frenar. Percibe peligro el conductor, desacelera y presiona el freno. Ahí están los 3 pasos del tiempo de reacción. Lo común es que el conductor se demore entre 0,7, 0,8 a 1 segundo, 2, 3. ¿Ya? Y el promedio de todos nosotros los conductores para reaccionar aparece como escrito, es 1 segundo. Entonces, cuando usted le pregunten en un examen, en alguna prueba, para sacar la licencia, le pregunten cuánto es el tiempo promedio de reacción del conductor, usted responde 1 segundo. Esa es la respuesta correcta. Si nosotros lo vemos mucho más allá y analizamos el tiempo de reacción, el que es rápido para reaccionar va a reaccionar en 0,7 o 0,8. Es óptimo. Y el que es lento se va a demorar 1,2, 1,5, y imagínense los que no alcanzan a reaccionar, que entran en estado de shock. Entonces, hay un largo proceso del tiempo de reacción, pero el promedio es 1 segundo. Ahí podemos ver el tiempo relacionado al horario. Pero vamos a la distancia. ¿Cuánto se desplazó el vehículo en ese tiempo de reacción que aún no frena? También tuvo un desplazamiento. Y ese desplazamiento se mide por metros por segundo. De acuerdo a ese segundo, ¿cuántos metros se desplazó el vehículo de acuerdo a la reacción del conductor? Eso va a depender de acuerdo a la velocidad que venía el conductor con su vehículo. Por ejemplo, como ya lo tenemos calculado, a 60 kilómetros por hora, en ese segundo, en la reacción todavía no frena el conductor, en ese segundo, el conductor con su vehículo se desplazó 16,6 metros. A 120 kilómetros por hora, el conductor se desplazó 33,3 metros. En ese segundo, a 120 kilómetros por hora. Y por eso es importantísimo mantener una distancia de seguridad con el vehículo que le antecede. Porque en ese segundo, de acuerdo a la velocidad que venga, es el tiempo perdido que usted va a tener antes de frenar. No es instantáneo. No es como que usted vea el peligro y frenó, no. Tiene 1 segundo perdido. Y en ese segundo hay un desplazamiento lógico de distancia, según la velocidad que traiga. A 60 kilómetros por hora, 16,6 metros. A 120 kilómetros por hora, 33,3 metros. Por eso hablábamos al principio que la distancia de reacción se duplicaba cuando se duplicaba la velocidad, ¿se acuerdan? Y la de frenado se cuadruplicaba cuando se duplicaba la velocidad. Distancia de frenado. La distancia de frenado va a ser aquella que cuando empiece el proceso del frenado, tal como lo dice. Ya presionando el freno, comienza la distancia de frenado hasta que se detiene por completo el vehículo. En ese proceso es donde actúa la energía cinética, como lo hablábamos al principio en la lectura del libro El nuevo conductor profesional. Se desplaza el vehículo y se cuadruplica en metrajes de acuerdo a cuando se duplica la reacción. Se duplicó la reacción en la velocidad, se cuadruplica en el frenado. Porque cuando se duplica la reacción, ¿qué pasa con la energía cinética? Se cuadruplica. Y en el metraje, de acuerdo a la distancia de frenado, hay que calcularlo por algunos conceptos físicos de leyes
como por ejemplo la ley física de gravedad, 9,8, la de roce, la de energía cinética en recta, que es 2, la adherencia de los neumáticos al piso, que es 0,7. Insisto en esto, estamos viendo la teoría, mañana lo vamos a calcular, vamos a hacer la práctica, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, y vamos a ver, de acuerdo a la velocidad que lleva el conductor, dónde termina paralizado el vehículo desde que percibió el peligro. Y la distancia de detención viene siendo como la totalidad de ambos. Cuando habla de la distancia de detención, es la totalidad de lo que se desplazó en el tiempo de reacción y lo que se desplazó en la distancia de frenado. Se suman los dos metrajes y le va a dar la distancia de detención. En algunos libros aparece como distancia total de detención. En otros aparece como distancia de detención nada más, pero viene siendo la suma de la reacción con el frenado. Entonces, vamos con el tiempo de reacción. Dice, es el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, yo le llamaba peligro, hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre los elementos correspondientes del vehículo. Aquí yo les decía que era el paso 2, que se desaceleraba y se presionaba el freno, ¿cierto? Hasta que tomamos una decisión y actuábamos sobre el elemento correspondiente del vehículo. Esto se denomina tiempo de reacción. Recuerden, un segundo promedio. Acá vamos a ver lo que sucede en ese proceso, de acuerdo al estado físico y psicológico, del correcto estado físico del conductor o psicofísico, de la experiencia y de la formación que él tenga, como esta formación. Una formación académica es muy importante para esto, porque va a conservar una distancia suficiente de seguridad y depende en gran medida de la capacidad de selección que tenga el conductor, con la información que recopile, la capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o de riesgo. Habilidad. Capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que el conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Conductor experimentado. En el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, de tiempo de reacción, es aproximadamente 1 segundo. ¿Depende de cada persona? Por supuesto que depende de cada persona. El tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en cada una de ellas, según las circunstancias que presenta en el momento. ¿El vehículo sigue avanzando? Sí. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria, o sea, no disminuye, y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. Recuerden que el tiempo de reacción no participa el vehículo, sino que es el proceso de tiempo que uno pierde en frenar. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta del conductor, como puede ser la edad avanzada, la fatiga y el sueño, el alcohol, las drogas y los medicamentos, el calor, el exceso de calefacción en el vehículo, las comidas abundantes y pesadas. Imagínense, aquí dice comida abundante y acá aparece fatiga. Los extremos. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés y etcétera. En el tiempo de reacción, ojo con esto, intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. ¿Cuáles son? Los sentidos, la vista, el tacto, el oído y todas las actitudes y aptitudes que debe tomar el conductor para una mejor conducción. Vamos al frenado. Distancia de frenado. Ya frenó el conductor. Dice, es la distancia en la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo. Estamos viendo el frenado ahora, pasamos de la reacción a frenado. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado la mejor decisión actuando sobre el pedal, si las condiciones del conductor y las vías son óptimas
y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad de frenado del vehículo hará que aumente esta distancia, que depende de la velocidad, del estado de la calzada, del vehículo en sí mismo y del conductor. ¿Por qué del vehículo? Porque tengo que revisar la parte delantera, el tren delantero, el freno, los amortiguadores, el tren delantero. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión. Por ejemplo, aquí viene una pregunta de prueba. Unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Conductor experimentado. ¿Qué es lo que hará el conductor experimentado? Siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, ya conociendo todo lo que hemos conversado, se va a anticipar. ¿A qué? A posicionar su pie en el freno antes de que perciba el peligro. Cuando vaya identificando que hay indicios que le van a hacer sospechar de que va a haber un riesgo o algún peligro, y reduciendo con ellos considerablemente la distancia de frenado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya uno empieza de a poquito a percibir que el vehículo en la carretera, me pasaba a mí cuando venía de vuelta de vacaciones, veía que un vehículo venía pasando a otro por los espejos, y ya veía que venían dos corriendo, entonces me aproximaba ¿a qué? A sacar el pie del acelerador mientras tanto, ya ganaba un tiempo y posicionaba en velocidad, posicionaba mi pie en el freno sin presionarlo, pero la posicionaba solamente. Y si llegaba a haber algún siniestro de tránsito, tenía menos tiempo de reacción, le ganaba el tiempo de la reacción. Y esto es lo que nos explica este cuadro, que a 50 kilómetros por hora, lo normal es que uno se desplace 14 metros en el frenado. Pero cuando tiene el pie en el freno, porque ya ha percibido algo, le ha dado indicio de algo, se demora 5 metros, se desplaza. Entonces ya tiene una distancia ganada. A 80 kilómetros por hora lo normal son 22 metros, ¿ya? Pero se desplaza 7 metros nada más porque ya tiene ganado. La distancia ganada son 15 metros. ¿Mm? Aquí tiene el pedal en el freno. Y a 100 kilómetros por hora lo normal son 28 y tiene 17 metros ganados porque lo normal vendría siendo 11. Distancia de detención. Recuerden que les dije, estimados alumnos, que la distancia de detención viene siendo nada más, para que no se confundan ni se pongan más en la mente, que la suma de las distancias recorridas anteriores, como la reacción y el frenado. Hay veces que aparece como distancia total de detención o aparece solamente como distancia de detención. Miren, importante, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. ¿Se dan cuenta que en la suma, miren, acá lo tenemos. A 50 kilómetros por hora son 14 metros de reacción y son 5 metros de frenado. Por lo tanto, son 19 metros en total. A 80 kilómetros por hora son 22 metros de reacción y 27 metros de frenado. La suma es 49 metros. A 100 kilómetros por hora son 28 metros de reacción y 49 metros de frenado. Por lo tanto, son 77. ¿Ya? 77 metros en total. Tiempo de reacción, 1 segundo aproximado. Ya, chiquillos, aquí hemos podido ver todo lo que conlleva a la teoría de los siniestros de tránsito, tener la mayor precaución en las distancias que debo mantener con el vehículo que me antecede
y mañana vamos a ver lo que corresponde a el ejercicio en sí relacionado con la reacción, el frenado y la distancia total de detención. Entonces mañana no nos podemos perder esta clase porque es la continuidad de lo que nos conlleva de la teoría a la práctica. ¿Ya? Vamos a ir ahora con algunas preguntitas referente a lo que hemos visto el día de hoy. En su pantalla ya le están apareciendo algunas preguntas, estimados amigos, para que vamos participando. No importa que nos equivoquemos acá, pero lo importante es no equivocarnos cuando vamos a dar el examen. Permiso. La primera pregunta dice lo siguiente. Dice, ¿cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de los siniestros de tránsito? O sea, ¿cuáles son los factores de mayor incidencia? Eso nos pregunta. Letra A, el exceso de consumo de droga y confianza. Letra B, el exceso de consumo de marihuana y alcohol. Letra C, el exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Letra D, el exceso de consumo de droga y alcohol. Brian nos responde y nos dice que la letra C es la que él cree que puede ser. Así que vamos a revisarlo de inmediato. Correcta la respuesta, Brian. Estamos muy bien con los factores que producen una mayor incidencia en los siniestros de tránsito. Vamos participando los demás. Así nos vamos familiarizando con las preguntas que nos puedan salir en el examen de conducción. De los siguientes factores que se presentan en los siniestros de tránsito, ¿cuáles son los más frecuentes que ocurren en carretera viéndose involucrado un solo vehículo? ¿Cuáles son los más frecuentes? A, solo el conductor que está bajo los efectos del medicamento, solo que el conductor no posee licencia para conducir y que el conductor esté bajo los efectos de medicamento. C, que el conductor esté muy cansado bajo los efectos de alcohol y que el conductor sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. ¿Cuál será la respuesta correcta en este caso referente a la frecuencia de los siniestros de tránsito? Muy parecida a la primera, bien Brian, que el conductor esté muy cansado y esté bajo los efectos de alcohol, droga, etcétera, exceso de velocidad y que sobreestime sus capacidades. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué factor de riesgo posibilitan un siniestro de tránsito? ¿Qué factor de riesgo o factores? A, lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno. B, calidad de las vías. C, el tiempo que tenemos al volante. D, el modelo del vehículo, automóvil. ¿Qué factor, dice, de riesgo posibilita un siniestro de tránsito? ¿Será el tiempo al volante, la calidad de las vías o la lluvia, climatización, alcohol ingerido y trastorno nocturno? Vamos a ver. Denise, bien Denise. Qué bueno que te has incorporado con nosotros. Correcto, muy bien. Están un poquito fáciles, sí, pero confunden muchas veces. En Chile, los siniestros de tránsito afectan especialmente ¿a quién? A las mujeres que van acompañadas con los niños, a los jóvenes entre 15 y 29 años, a los ancianos mayores de 65 años o a las mujeres mayores de 40 años. Los siniestros de tránsito afectan especialmente a B, dice Franco, Brian, Denise, B. Correcta la respuesta. Entre 15 y 29 años. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas? ¿Cuál es el porcentaje de siniestro con víctimas que son producto de fallas humanas? ¿Cuándo falla el ser humano? ¿El 100%? ¿Falla el 90%? ¿O falla el 50%? Vamos a ver.
con lo que han respondido ustedes y que por supuesto que debe ser lo correcto. 90%. Muy, pero muy bien. Seguimos con las preguntas. Vamos avanzando. Los accidentes de tránsito son un problema prioritario de salud pública y por ello se deben construir más hospitales, aumentar los costos de salud o reducir las cifras de muertos y heridos con la colaboración de todos. Ya Denise nos responde y nos dice que con la colaboración de todos, lo mismo que Franco. Muy, pero muy bien. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los siniestros? Limas, falla mecánica, errores conductores o condición de la vía, condición climática, falla mecánica, error de conductor o condición de la vía, errores de los conductores. ¿Se dan cuenta? Ya no son accidentes, son siniestros. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29, tal como lo dijeron ustedes. En este contexto, las principales causas de estos accidentes son sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad, fallas mecánicas del vehículo, ninguna de las mencionadas. Brian nos responde sobrevaloración de las capacidades y exceso de velocidad, tal como lo hace Franco. Muy bien, también Denise. Para evitar, ¿puede evitar el conductor un siniestro causado por el mal estado del vehículo? ¿Se podrá evitar? Sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida de él. No, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes. No, una falla mecánica es siempre imprescindible e inevitable. La correcta es la letra A, nos dice Franco, que es lo más probable, y así es. Muy bien, Denise. Vamos con la siguiente. Teniendo en cuenta las estadísticas de los siniestros de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es la correcta? Letra A. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. Letra B. La mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. Letra C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. ¿Cuál será la correcta? Brian nos dice que es la B. ¿Por qué vamos a explicar por qué sería la B, Brian? Más o menos interpretando tu alternativa. El grupo etario de mayor accidentabilidad es entre 15 y 29, ¿se acuerdan? Entonces ya no es la letra A. Y la letra C dice los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días y los lunes donde hay menos accidentabilidad, sino que vendrían siendo los días viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, la correcta viene siendo la letra B. Muy bien, Brian y Franco. Vamos con la siguiente. Muy fácil esta. ¿Mm? La velocidad máxima permitida en zona urbana para los vehículos livianos es... Pero aquí les voy a hacer otra. Aquí los voy a matar a todos. La velocidad máxima en zona urbana para vehículos livianos es de 50, ¿cierto? La mayoría lo sabe, muy fácil, ¿cierto? ¿Y cuál será, ya estamos bien con esa correcta, y cuál será para los vehículos livianos en la zona rural? A ver, ¿cuál será la velocidad máxima para los vehículos livianos en la zona rural? Depende, me dice Brian, qué bien. ¿Depende de qué? Depende de qué, a ver. Lo dije hoy día, 100 o 120, muy, pero muy bien. Seguimos en conexión con Brian. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre 100 y 120? A ver, Brian, vamos. Dependiendo de qué. ¿Está bien? Ay, de la autopista, ya. Ahí por ahí andamos más o menos, pero está bien la diferencia que haces tú entre 100 y 120, pero depende de otra cosa.
Franco dice que depende del flujo. No, no, no. No depende del flujo. Los espero para que alguien me pueda responder algo concreto. Brian va bien hasta el 100 y 120. Manuel Zúñiga dice el tipo de vehículo. No, no, no. No es así porque estamos hablando de vehículo liviano. La pregunta es vehículo liviano. Vehículos pesados son 90 y 100, algunos, ¿ya? En zona rural. Estamos preguntando en zona rural. ¿Cuál sería? ¿Por qué depende? Está bien lo que dice Brian. Zona rural para vehículos livianos, sí, efectivamente 100 y 120. ¿Por qué en algunos lugares es 100 y en otros 120? Dice Manuel Zúñiga de día y de noche. No, 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 Manuel. Brian dice si tiene una doble vía. Franco dice si es de una o dos direcciones. Ahí están bien. Ahí sí, Brian y Franco. Cuando es una pura pista que lleva bidireccional, una hacia allá y otra hacia acá, es 100. Y cuando tiene dos pistas o más en el mismo sentido del tránsito, 120 kilómetros por hora. Eso lo relata, para que ustedes lo sepan, el artículo 148 al 150 de la ley 18.290. Así que muy bien, chiquillos. Gracias por su participación. Vamos con lo siguiente. A ver, aquí me deberían responder, pero correctísimo. Dice, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en una carretera? En zona rural, mire, en rural, al conducir con una motocicleta, es pesado o liviano, de una calzada en un buen estado y tránsito bidireccional, de una pista por sentido, o sea, bidireccional, de una pista. ¿Qué quiere decir? Que tiene tránsito hacia allá y hacia acá. Una pista. Entonces sería la correcta, me dice Brian, 100 kilómetros por hora. Ya 60 sabemos que no es, porque no está diciendo que es zona urbana, está diciendo que es zona rural. Y zona rural, tal como lo decía Brian al principio, estamos entre el 100 y el 120. Pero decíamos que para los vehículos livianos, cuando hay una pista, como lo dice Manuel ahora también, es 100, y cuando hay dos pistas en el mismo sentido es 120. Entonces la correcta debe ser 100. Muy, pero muy bien, chiquillo. Ya, y de acuerdo, nos quedan dos preguntitas nomás y vamos terminando. Con respecto a la velocidad, cuando esta es menor, ojo con esto que nos podemos confundir con esta pregunta que es un poco capciosa, dice cuando esta es menor, se recorrerá más espacio mientras se reacciona, mayor será la distancia de detención, la distancia de detención disminuye. ¿Cuál es la correcta? Cuando la velocidad es menor. Permiso. Manuel Zúñiga nos dice que cuando la velocidad es menor, la distancia de detención disminuye. Franco tiene la misma opinión. Vamos a ver, chiquillos. Brian, ese me esperaba. Correcta. Porque cuando es mayor es diferente. Pero aquí nos está preguntando capciosamente cuando es menor. ¿Qué pasa? La distancia de detención disminuye. Muy bien. Nos queda la última. Vamos con la última pregunta del día. A medida que aumenta la velocidad, se reduce la distancia para detenerse. B, el campo visual del conductor. C, el tiempo de reacción. A medida que aumenta la velocidad, ¿qué se va reduciendo? Uy, se reduce el campo visual del conductor. Brian dice que la distancia para detenerse se reduce. No, pues se aumenta la velocidad, pues. No disminuye. Manuel, aumenta la velocidad, no disminuye. Si disminuye la distancia, se reduce la distancia para detenerse. ¿Mm? Brian dice que en la B, el campo visual del conductor. Estamos entre la B y la C. A ver, podría ser la C. Aumenta, a medida que aumenta la velocidad, ¿se reduce el tiempo de reacción? No, po. Aumenta el tiempo de reacción.
Entonces, la correcta debería decir B. Correcto. ¿Y cómo se llama ese efecto? Se llama, ya están bien conectados, chiquillos. A ver, ¿cómo se llama ese efecto cuando se reduce el campo visual del conductor y va aumentando la velocidad? ¿Cómo se llama ese efecto? Muy bien, chiquillos. ¿Han leído o han estudiado o han estado en las clases? Así que mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Chiquillos, muchas gracias, pero muchas gracias por haber estado el día de hoy tan compenetrado en la clase. Así que agradezco desde ya, desde acá, desde la plataforma de Práctica Test, hemos estado en vivo y en directo, en recordar que estamos atentos a todas las preguntas que ustedes tengan, agradecer a los que estuvieron hoy día, a Franco, a Brian, a Denise, a los que también tuvieron que salir de la clase, a Manuel Zúñiga, a Iván, eh, a todos los que van entrando y saliendo también para escuchar en algún momento la clase, otros que están trabajando, otros que la ven grabada. Así que desde ya agradecemos su participación y también desearles que les vaya muy bien, sobre todo a Franco que nos está escribiendo ahora, dice que mañana da la prueba. Ojalá que mañana te puedas conectar, Franco, y nos puedas dar una buena noticia. Así que también agradecer a las palabras que nos da Manuel Zúñiga y los demás que están conectados. Las mejores vibras para Franco, y también, a ver, por acá, Denise también. Gracias por tus comentarios, Denise, en el chat. Y nos estamos reencontrando mañana para todos los que aún tampoco han dado la prueba y puedan practicar la distancia de reacción, frenado y total de detención, y la podamos ver detenidamente de acuerdo a los números. Así que muchas gracias por su participación. Desde ya, para los que son nuevos, se conectaron hoy día, mi nombre es Julio Villalobos, estamos para servirle en la plataforma de Práctica Test. Así que muchas gracias, que estén muy bien, nos estamos reencontrando mañana a las 19:07 de la tarde. Chao, chao. Gracias por tus comentarios, Franco. Nos vemos mañana, Brian. Chao, chao. Que te vaya bien.